Aleluya. De nuevo estoy aquí por la misericordia de Dios, listo para exponer otro mensaje de parte de mi Dios. Y sigo pidiendo la ayuda del precioso Espíritu Santo para que me ayude a exponerlo como Él desea. En Ezequiel capítulo 37, versículo 8 nos dice así: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El capítulo 37 de Ezequiel es una de las más notables demostraciones de la obra del Espíritu Santo que tenemos en el Antiguo Testamento, porque presenta con suma claridad y de manera bien definida la doctrina de la resurrección. Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Romanos 8:11 nos sigue diciendo la Escritura: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Recordemos que somos templo de Dios, que somos la casa de Dios. Y esto es un gran privilegio. Esa verdad, más que cualquier otra, es característica del sistema de redención. Se le podría denominar el signo patentado del Evangelio. Aún más que la cruz, el símbolo del bautismo expresa la idea fundamental de la religión cristiana. Pues la cruz habla únicamente de la muerte. En cambio, el bautismo habla de la muerte, de la resurrección y de la vida. Esa verdad preanunciada en muchos pasajes del Antiguo Testamento y que indudablemente subraya las enseñanzas de todos los profetas, se le presenta aquí con notable claridad, lo que hace que sea este uno de los pasajes más notables de la revelación del Antiguo Testamento. Primero, tenemos la visión del valle de los huesos secos. Esta no es una visión de resurrección, propiamente dicho, sino una resurrección especial. El profeta es trasladado en espíritu al valle de los huesos secos. Este era un sitio donde en algún tiempo de la antigüedad se había librado una batalla, y allí vio los esqueletos de los soldados que habían caído en la batalla. En verdad eran muchísimos y estaban muy secos. Toda una generación había pasado desde que esos cuerpos cayeron en la lucha. Hacía muchísimo tiempo que la carne se había desprendido de los huesos, y estos ya blanqueaban, calcinados por los rayos del sol. Repentinamente se le presenta la pregunta: ¿vivirán estos huesos? El profeta, con mucha prudencia, responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Enseguida recibe la orden, primero, para que profetice a los huesos, dándoles la orden que Dios le había impartido, y diciéndoles que vivirían. Y he aquí que se produjo un ruido y un estremecimiento, y los huesos se reunieron y juntaron unos con otros, hasta tomar la forma de hombres, pero estaban sin vida. Por segunda vez el Señor se dirigió al profeta y le ordenó que profetizara para que recibieran vida. Y sopló el espíritu de los cuatro vientos sobre los esqueletos. Y he aquí que ante la orden del profeta, espíritu de vida entró en los esqueletos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Veamos ahora la aplicación de esta figura a la nación israelita.
Dios no deja en la duda al profeta acerca del significado de la visión. La primera e inmediata aplicación de la escena concierne al pueblo de Israel. Este estaba de duelo, lamentaban la ruina del país y decían: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero el profeta les dice que Dios iba a hablarles, que el poder de su espíritu soplaría sobre ellos, que el Israel destrozado y sin esperanza se levantaría de nuevo. La nación reviviría otra vez y podría regresar a su tierra para resumir el sitio que le correspondía en el gran plano de Dios. Sus divisiones y desuniones acabarían para siempre, y Dios moraría entre ellos, restauraría su antiguo santuario y renovaría el pacto que había hecho con ellos, para no revocarlo jamás. Difícilmente podría encontrarse otra figura que mejor ilustrase el estado de depresión y abatimiento en que estaba el pueblo de Israel por ese tiempo que la visión de los huesos secos. Por 18 siglos, su esperanza ha estado muerta en sentido mucho más terrible de lo que fue el caso durante el cautiverio babilónico. No hace ni un siglo desde el tiempo en que el pueblo de Israel era desechado y mal querido de todas las naciones de la tierra, aún en la Gran Bretaña misma, tanto desde el púlpito como desde toda la prensa cristiana, partía la voz opositora a la primera propuesta que se presentó para dar derecho a franquicias a los ciudadanos hebreos y permitir a los descendientes de Abraham que ocupasen lugar y tuviesen nombre entre los gentiles. Por siglo han sido desechados de la tierra y reprobados del cielo. Y la idea de su restauración a su país y el gozar de las antiguas promesas que recibieron sus antepasados parecían tan remotas que no podían ni imaginarse siquiera que pudiese surgir la más mínima esperanza que tal cosa aconteciera. Mas, he aquí que la visión del profeta ya comienza a cumplirse. La palabra de Dios en lo que respecta a Israel se ha recuperado y se le ha sacado de nuevo a la luz. El pueblo de Dios ha comenzado a comprender los propósitos del Todopoderoso con respecto a Israel. Se ha comenzado a predicar el Evangelio aún a los incrédulos hijos de Abraham y a proclamarles, como lo hizo el profeta de la antigüedad, la palabra de esperanza y promesa, llamándoles para que salgan de los sepulcros donde están, para que acepten a su verdadero Mesías, que es su única esperanza. Y he aquí que ya se oye un ruido y un estremecimiento. Los huesos comienzan a juntarse unos con otros, y el resurgimiento del nacionalismo judío es uno de los hechos más notables de hoy día. En todas partes se puede ver entre ellos el deseo de reunirse y de organizarse. Se constituyen sociedades nacionalistas. Los ricos y los pobres se unen. Grandes dirigentes de esa nacionalidad contribuyen con sus recursos financieros para auxiliar a los pobres y desamparados. Si bien es cierto que todavía no se ha producido un movimiento espiritual, sino que se trata únicamente de la reorganización nacional y el despertar de la esperanza, según lo predijo el profeta, eso sería cabalmente lo primero que ocurriría. Y muy ciego ha de ser el que no vea que en todas las naciones debajo del cielo se está cumpliendo entre los hijos de Israel lo que el profeta vio en aquella antigua visión. Pero se está produciendo también un movimiento espiritual más profundo. El Espíritu Santo ha comenzado también su obra salvadora. El corazón del pueblo comienza a sentir el toque sagrado. Algunos de los hijos de Israel están reconociendo a tan esperado Mesías y comienzan a aceptarlo por Salvador y Rey. Estos son los precursores de la lluvia tardía que ha de caer cuando el Espíritu de gracia sea derramado sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, y mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como los que lloran la pérdida del único hijo. Entonces se abrirá una fuente en la casa de David para limpiar a los habitantes de Jerusalén, y se cumplirán todas las promesas que les fueron hechas a los hijos de Israel.
Entonces se unirán Israel y Judá, y cesará el alejamiento que ha habido entre ellos durante siglos. Entonces serán limpios de sus impurezas e idolatrías, para que no pequen más. Después de lo cual entrarán a ocupar la posición que les corresponde por ser el pueblo escogido de Dios y el especial testigo de Jesús. Los descendientes de Abraham cumplirán la grandiosa vocación para la cual Dios les llamó y serán totalmente restaurados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces se establecerá otra vez entre ellos el santuario de Dios y no volverá a ocultar su rostro de ellos, sino que permanecerán por siempre dentro del pacto de amor que hizo con ellos, la luz del mundo y el dirigente de las naciones. Ahora pasamos a ver la aplicación de la visión a la vida espiritual del alma y también de la iglesia. Hay algo peor que la muerte de una nación o que la muerte del cuerpo. Eso peor es la muerte espiritual de aquellos que están sumergidos en sus iniquidades y pecados. El estado de las almas humanas es semejante a los huesos del valle que vio el profeta en la visión que tuvo. Eran muchísimos y estaban muy secos. No era probable, humanamente hablando, que pudieran ser restaurados a la vida. Pero siempre hay esperanza en Dios y en la resurrección. Tenemos aquí los dos mismísimos medios de procedimiento que vemos al tratarse de la nación. Primero, la palabra de Dios. Es el instrumento divino para conseguir la conversión de las almas y para resucitar a aquellos que están espiritualmente muertos. En primera carta de Pedro, en el primer capítulo, versículo 23, nos dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque las almas están perdidas y muertas, Dios nos ha ordenado que les proclamemos su palabra, que les digamos que Él les ha enviado vida y que Él está esperándoles para darles vida y sacarles del lodo cenagoso. Esa misma palabra que ellos no pueden comprender, sentir ni creer, es el poder por el cual pueden despertar y volver a la vida de su sepulcro. El Evangelio tiene un raro poder para despertar la conciencia humana y para dar vida al Espíritu por medio de la potencia del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios por sí sola solo puede efectuar la reforma exterior del individuo, como ocurría con el bautismo de Juan, que al producirse la conversión cambiaba la vida de las personas y por ende su manera de proceder y sus hábitos, pero no puede soplar en ellos el nuevo aliento, la nueva vida. A eso se debe el primer efecto, que consiste del abandono del pecado, la reforma de la vida y la adopción de procedimientos justos. Sin embargo, tales personas carecen del aliento de vida. El gran ejecutor de la real y vital transfiguración es el Espíritu del Dios vivo, el aliento de vida de los cuatro vientos del cielo. Aleluya. Es muy significativa la orden que recibió el profeta respecto a la manera como debía dirigirse al Espíritu. El lenguaje que debía emplear no era de súplica, sino imperativo, del mismo estilo del que empleó para ordenar a los huesos que viviesen. De igual modo debía profetizar, pidiéndole al Espíritu Santo que descendiese y diese vida a esas piedras inertes. ¿No vemos en eso una sugerencia muy significativa y una solemne elección para que cuando proclamemos el Evangelio lo hagamos con la autoridad de Dios, con la seguridad que Él investirá de poder el mensaje que exponemos, acatando sus órdenes, y que debemos pedir que el Espíritu Santo nos acompañe lo que digamos, dando así la necesaria eficacia a nuestro testimonio y a lo que hacemos? Nos dice esto, que no solo debemos pedir e invocar al Espíritu Santo, sino que debemos seguir pidiéndole y empleándolo con la seguridad que ejercerá su gran poder para realizar la obra que Dios nos ha ordenado que hagamos. Así como cuando conocemos las leyes de la electricidad, tenemos a nuestra disposición la potente energía de ese elemento. Cuando nos rendimos a las leyes de la operación del Espíritu, tendremos a nuestra disposición la potencia infinita del Espíritu.
¿No es el verdadero significado de la fe y de la oración en el ministerio del Evangelio? ¿No es esa la causa secreta de muchos de nuestros fracasos? Le seguiremos pidiendo que obre como podríamos hacerlo. Empleamos las fuerzas infinitas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que llevemos a cabo la obra que nos ha encomendado. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Porque acordémonos que somos templo y somos la casa de Dios. Y cuando recibimos la orden del Dios Todopoderoso, entonces le pedimos al Espíritu Santo que actúe en nosotros y actúa. No porque nosotros lo decimos, sino porque el Señor de señores, el Padre Celestial, nos lo ha encomendado. El efecto de la obra del Espíritu Santo no es simplemente una reforma, sino una transformación. Aquello que tiene apariencia de vida adquiere verdadera vida. Y los hombres que se pusieron de pie delante del profeta, un ejército grande en extremo, nos dice la Escritura. Desde ese momento no necesitaban la ayuda de nadie para caminar. Tenían fuerzas suficientes para sostenerse solos. Más aún, llegaron a construir un poderosísimo ejército, dispuesto a avanzar al encuentro de los enemigos de Dios y a impartir a otros las bendiciones que ellos habían recibido. Se conoce que ese potente Espíritu Santo está actualmente en el mundo, y no solamente en el mundo, sino dentro de nosotros los cristianos, los que hemos sido redimidos con su preciosa sangre, santificados con su preciosa sangre, justificados con su preciosa sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Los 4 vientos significan los 4 puntos cardinales de la tierra, lo cual nos sugiere la omnipresencia y la perpetua presencia del bendito Espíritu Santo que está con la Iglesia durante toda la dispensación cristiana, con el propósito de investirla del poder necesario para que cumpla todo lo que el Divino Maestro nos le pida llevar a cabo. ¿Pediremos los grandiosos y divinos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición? ¿Utilizaremos todos los recursos que nuestro Divino Maestro ha puesto a nuestro alcance? Confiando en lo que dice la palabra de Dios, ¿estaremos dispuestos a dar la orden a los huesos secos de la iglesia espiritualmente muerta a que se ponga de pie para que Cristo sople sobre ella el aliento de vida, si Él no lo pide? Aunque este pasaje no es realmente la visión de seres muertos que resucitan, dicha resurrección se asume y se da como un hecho. Esa gloriosa doctrina se revela y se enseña más detallada y claramente en el Nuevo Testamento. La vemos primero en su primer fructificar, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque dice así la primeramente, ¿verdad? Aleluya. Lo veremos después en la resurrección de su pueblo. Acuérdense que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, porque el Señor viene en las nubes para estar con el Señor para siempre, cuando Él venga en las nubes. Entonces tenemos una visión de ella en el tiempo glorioso de la consumación de la fe, y vendremos detrás de Él cuando Él ponga su pie en el monte de los olivos. Aleluya, esa grande y bendita esperanza. Aleluya. En cada instante será, de alguna manera, el trabajo del Espíritu Santo, el que actualmente está realizando la resurrección espiritual, la consumará en la gloriosa aparición de nuestro Señor y cambiará el cuerpo de nuestra humillación por otro que se parezca al cuerpo de su gloria, según Él lo disponga, a fin de que todo se someta a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es nuestra bendita esperanza. Ya tenemos el modelo y la promesa en el primero que se levantó de entre los muertos, el glorioso príncipe de la vida, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, la rosa del Sarón, el lirio de los valles. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pasemos ahora a ver la aplicación de la visión, a todo el reino de poder espiritual. Encontramos aquí una verdad mucho más grande que la resurrección material. El pensamiento que se destaca más allá de la visión del profeta y la profunda verdad que surge sobre la pregunta fe es que la resurrección es el desechado y la garantía de todo lo que puede y quiere hacer en respuesta a la fe de su pueblo. Dicho en una sola frase,
El hecho es que tenemos un Dios que resucita a los muertos. Y nosotros, a nuestra vez, debemos tener fe en la resurrección. ¿No es este el sublime pensamiento que ha expresado el apóstol al llegar a la exactitud del primer capítulo de la epístola a los Efesios, donde dice que se acordaba de ellos en sus oraciones y rogaba que Dios les diera sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto lo va a encontrar en el versículo 18 y 19. Sigue luego el alcance del poder. Este se extiende sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, nos dice en el versículo 21. De ahí en adelante la norma de fe y la medida de lo que hará Dios por su pueblo es la resurrección del Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando quiera que se presentare alguna situación difícil, cuando se nos hiciera alguna pregunta que no sabemos cómo contestarla y la incredulidad parece decir, ¿vivirán estos huesos? Tenemos la sencilla respuesta: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Romanos 8:34, y si Cristo resucitó, entonces también nosotros resucitaremos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas más oscuras que el sepulcro y más tristes que la muerte. Se presentan situaciones espirituales, dificultades de familia, dificultades en los negocios, catástrofes y calamidades. Vienen pruebas y tribulaciones que parecen dulces cuando se les compara con la angustia que trae la pérdida de seres amados. Ante el negror de esa pena que nos abruma hasta la oscuridad del sepulcro, parece menos densa. Pero gracias a Dios porque podemos enfrentar dichas pruebas y situaciones aparentemente imposibles de soportar, diciendo, no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan terrible muerte y aún nos libra, en quien confiamos que aún todavía nos seguirá librando. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, versículos 9 y 10. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es nuestra esperanza para la hora en que nos encontremos ante la feroz tentación, para el momento en que pasemos por grandes pruebas y tribulaciones, cuando luchamos contra las enfermedades y el dolor en las desesperadas campañas con las fuerzas de las tinieblas, cuando tratamos de salvar a las almas y evangelizar el mundo y apresurar así la venida de nuestro Señor por su iglesia, al toque de la trompeta. Bendito sea el nombre del Señor. Y solamente Dios es que las puede salvar. Nosotros nomás nos corresponde exponerle la palabra de Dios para que ellos abran su corazón y pueda entrar el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en ellos, y el Espíritu Santo poder presentarles quién fue el que al monte Calvario a morir por cada uno de ellos y por nosotros que hemos sido redimidos con su preciosa sangre. Todas esas situaciones son por demás severas para nosotros, pero alabado sea Dios porque podemos hacerle frente contando con el apoyo de Dios de la resurrección. Con la fe de la resurrección podemos decir, sí, eso es cierto. Para los hombres es imposible, pero no así para Dios que resucita a los muertos. Y yo le doy, ¿cómo le podría decir? No encuentro la palabra indicada. Prueba de que yo estaba muerto en mis pecados y en mis delitos. Pero bendito sea el nombre del Señor que un día acepté a Jesucristo, abrí mi corazón para que Él entrara a mí, y entonces el Espíritu Santo me lo presentó. Mira, Él fue el que murió por ti. ¿Quién? Jesús. Él fue el que dio su vida por ti. ¿Quién? Jesús. No fue María ni José, fue Jesús de Nazaret. No fue San fulano, ni sutano, ni mengano, ni la Virgen sutana, ni mengana, ni nadie. Él fue el que fue a la cruz por ti y por mí. Así es que tú puedes aceptarlo de corazón para que seas una nueva criatura. Porque nadie murió por ti sino Jesús de Nazaret. Él puso su vida porque Él mismo nos dice, ya nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. ¿Te das cuenta? Escudriña la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que solamente Jesús fue en la cruz para darnos vida en abundancia. Y ahí en la cruz
mencionó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y francamente no sabíamos lo que hacíamos, pero ahora sí sabemos lo que hacemos, porque el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y lo bueno es aceptar y reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es nuestro médico, Él es nuestro abogado, Él es el todo en nuestra vida y por todo. Así es que, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o que muramos, sea a Dios toda la honra y toda la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga, y que Dios me lo siga bendiciendo. Es mi más grande deseo. Y otro deseo que les pido también es que oren por su servidor, para seguir difundiendo la palabra del Señor, que es para mí un gran privilegio. Hasta la próxima. Sí.